La que estáis viendo en pantalla es Belén Cortés Flor, una educadora social de 35 años, originaria de Castuera, Badajoz, que fue asesinada en la noche del domingo 9 de marzo del 2025 en su vivienda tutelada ubicada en la calle Castillo de Benquerencia, número 3, en la urbanización Guadiana de Badajoz. La vivienda, un chalet gestionado por una entidad privada bajo la supervisión de la Junta de Extremadura, albergaba a menores en cumplimiento de medidas judiciales o en situación de protección. Belén comenzó su turno a las 20 horas, encargada de supervisar a 4 adolescentes durante la noche. Apenas 3 horas después, alrededor de las 23, su cuerpo fue hallado sin vida por agentes de la Policía Nacional, alertados por un educador social de otro piso tutelado cercano. Según los primeros indicios de la investigación, Belén fue brutalmente agredida y posteriormente asfixiada, presuntamente con un cinturón de rafia encontrado en la escena del crimen. El cuerpo, localizado en el despacho de la vivienda, presentaba evidentes signos de violencia. Las autoridades realizadas en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz aún no han hecho público el informe oficial, pero las fuentes preliminares apuntan a una combinación de golpes y estrangulamiento como causa de la muerte. El móvil del crimen. Según declaraciones del abogado de la familia, Raúl Montaño, y fuentes policiales citadas, parece haber sido la intención de los agresores de fugarse del piso tutelado. Belén tenía la única llave de la vivienda y al negarse a entregarla, los menores habían actuado con extrema violencia para quitársela. Los presuntos autores del crimen son 3 de los menores a su cargo. 2 chicos, uno de 14 y otro de 15, y una chica de 17. Todos de nacionalidad española. El cuarto menor presente en la vivienda, un joven de 17 años, no participó en el ataque, pero fue testigo clave. Este menor escuchó los gritos de Belén y presenció parte de la agresión. Una vez que los agresores huyeron, aprovecharon para correr a otro piso tutelado en la misma calle y alertar a un cuidador, quien contactó a la Policía Nacional. Los 3 implicados, tras matar a Belén, robaron sus pertenencias, incluido el dinero y las llaves del coche, un Renault Megane gris, y escaparon rumbo a Medina por la autopista A5. Sin embargo, a la altura de Torremayor, a unos 10 kilómetros de su destino, sufrieron un accidente de tráfico alrededor de las 23:30, lo que les obligó a abandonar el vehículo. Por la muerte de su cuidadora en Badajoz, Leticia Santos. Inexplicable también, ¿eh? Mira, son 2 chicos y una chica de entre 14 y 15 años. Lo que sabemos hasta ahora es que su tutora tenía unos 35, se la encuentra de hecho otro menor tutelado y está con el cuerpo con varios golpes, además como estrangulada con lo que parece un cinturón. Este chaval lo que hace es irse corriendo a otro edificio porque está muerto de miedo y desde ahí sí que da la alarma, llama a los servicios de emergencia, pero cuando llegan no pueden hacer nada. Por lo demás, los otros 3 individuos parece que se dan a la fuga con el coche que están viendo en pantalla, que es el de la tutora, lo estampan en una carretera y desde ahí hacen autostop hasta Mérida, donde los detienen. No se conoce de momento el grado de implicación de cada uno, pero sí podemos contaros hasta ahora que ya tenía ella puestas varias denuncias porque había tenido problemas con al menos 3 de ellos. Qué salvajada, gracias Leti. Ya te digo, qué salvajada. Vamos a ver el coche mientras sigo comentándoos la situación. La captura de los menores se produjo en 2 fases. La chica de 17 años fue detenida primero cerca del lugar del accidente, mientras que los chicos
de 14 y 15 años fueron arrestados a las 7 del lunes 10 de marzo, a varios kilómetros de Mérida. El juzgado de instrucción número 1 de Badajoz, competente en asuntos de menores, ordenó su internamiento en régimen cerrado en el centro Marcelo Nessi, una medida cautelar habitual en casos graves como este, según la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor. Dado que los implicados tenían entre 14 y 17 años, son penalmente responsables, aunque las penas se adaptan a su edad, pudiendo oscilar entre 1 a 8 años de internamiento, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias personales. El historial de los agresores arroja luz sobre el contexto del crimen. Los dos chicos, identificados como DGP, 14 años, y JJG, de 15 años, tenían antecedentes delictivos significativos. El menor de 15 años, originario de Villafranca de los Barros, era conocido por sus extremas agresividad, habiendo cometido hasta 37 delitos en un solo fin de semana, incluyendo robo de vehículos y agresión. El de 14 años, de Don Benito, había agredido a su padre en varias ocasiones, llevándolo a romperle la nariz. Ambos se habrían fugado del mismo piso tutelado el 1 de marzo durante los carnavales. Fueron localizados el 7 de marzo en Villafranca de los Barros y devueltos a la vivienda el sábado 8, apenas un día antes del crimen. La chica de 17 años, aunque también implicada, parece haber tenido un rol menos activo, según algunas fuentes que sugieren que pudo ser forzada a acompañar a los dos en la huida. El caso ha generado una fuerte conmoción en Extremadura y ha puesto en el foco las condiciones de trabajo de los educadores sociales. Compañeros de Belén, como Celi Gómez, han denunciado la falta de seguridad en los pisos tutelados, ausencia de cámaras, que no hay vigilantes, no hay refuerzos, dejando a los cuidadores solos frente a menores cada vez más agresivos. Belén había reportado incidencias previas con algunos de los menores, aunque la Junta de Extremadura aclaró que no llegaron a ser denunciadas formales. El lunes 10 de marzo, más de medio centenar de trabajadores se concentraron en Badajoz exigiendo medidas de protección y en algunos casos proponiendo rebajar la edad penal, argumentando que les sale muy barato matar. La familia de Belén, representada por el abogado Raúl Montaño, planea acciones legales para evitar que tragedias similares se repitan mientras el proceso judicial sigue bajo secreto de sumario en la jurisdicción de menores. En resumen, el asesinato de Belén Cortés Flor fue un acto de violencia extrema perpetrado por 3 menores con el objeto de escapar de su confinamiento. Los hechos reflejan no solo la brutalidad del crimen, sino también la tensión y riesgos inherentes a la gestión de adolescentes conflictivos en un sistema que, según algunos, adolece de recursos y protocolos suficientes para garantizar la seguridad de quienes lo cuidan. A las 8 de la tarde, Belén entró a trabajar en este chalet de Badajoz para menores infractores. Tenía el turno de noche. Una hora después, esta educadora envió un mensaje al padre del más pequeño, de 14 años. Buenas noches, estoy un poco nerviosa, voy a encauzar el turno y luego te cuento. Intuía que el chico y otro adolescente de 15 tramaban algo. Mandó este WhatsApp a su novio. Están intentando largarse.
Ya se habían escapado durante una semana y ella lo había contado en su entorno. Ella denunció como que ellos estaban desaparecidos. Amenaza, robó en el mismo piso, las llaves del piso tutelado, las tarjetas, tenía que ser mismo. Fueron localizados en Villafranca de los Barros. Estaban en casa de la madre del mayor, consumiendo drogas. Habían robado dinero en una cafetería de la caja registradora. El padre del otro chico estaba muy preocupado y Belén volvió a escribirle. Está un poco rebelde, con intención de irse con el otro. Estoy intentando reconducir. Intuía que planeaban otra fuga. 5 minutos después escribió el que sería su último mensaje. He conseguido que se meta en la cama a ver si le hace efecto el jarabe. Le golpearon y estrangularon con un cinturón. Después huyeron en su coche llevándose su teléfono, que a las 22:52 recibió el último WhatsApp del padre del pequeño preguntando... ¿Se han dormido? Pero la mujer de 35 años ya estaba muerta. Los chicos en la carretera camino de Mérida con otra joven tutelada en el mismo chalet, donde otro adolescente pedía auxilio. Impactante. Vamos a ver lo que nos cuentan las amigas. Ella me estuvo contando que la habían robado, que le habían quitado todas las cosas y era cuando ellos estaban desaparecidos. Y entonces pues le dije, ten cuidado, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Y me dijo que ya el jueves iba con su novia a Badajoz, porque ella vivía con él. Y el domingo empezaba a trabajar. Y fue el domingo pues muy mal, porque yo le dije que tuviera mucho cuidado. Yo le dije que tenía mucho cuidado porque es que ella era una bella persona y a ella le gustaba mucho su trabajo. Y ella es que no tenía miedo a nada. Pero claro, es que la dejaron con 4 personas en el piso y ella sola. Debería haber estado alguien más. Pero ya no está aquí. Ahora vamos a ver o a conocer al padre de uno de ellos. Se llama Antonio Granero, padre de uno de los detenidos por el crimen de la educadora. Es una locura que les permitieran regresar al piso. Este señor es un popular chef que sale en la televisión allí y se llama Antonio Granero. Es el padre de uno de los 3 detenidos por su implicación en el crimen de la educadora Belén Cortés. En declaraciones dice lo siguiente: el mediático cocinero ha asegurado que el problema de su hijo no era nuevo. Lo que ha pasado es terrorífico, pero mi hijo ni el resto de los menores que vivían en ese piso con la educadora debían haber estado en libertad desde hace tiempo. En esa entrevista explica que él es una locura que les permitieran regresar al piso donde ya habían habido problemas y dejarlos solos con ella, y de donde se habían escapado 3 veces deberían haber estado en un régimen cerrado, denuncia el padre. El conocido cocinero de Villafranca de los Barros ha sido el chef de innumerables programas del canal autonómico, Canal Extremadura TV. En las últimas elecciones regionales fue el candidato a la Asamblea de Extremadura por el partido Juntos por Extremadura, en las que no obtuvo representación. En esas declaraciones dice que los problemas de su hijo desde que nació, que su hijo tiene problemas desde que nació. Según detalla, la administración tiene parte de responsabilidad al otorgarle la custodia a su padre. Las leyes sesgadas e ideológicas están montadas para que por tener a los niños hayan estado recibiendo una gran cantidad de dinero, cada mes entre 1.800 y 2.000 euros, que no se ha gastado en darles de comer ni tener hijos, sino en otras cosas. Ojo lo que está diciendo este señor, que es el padre, cosa que hemos dicho nosotros siempre, que le sale muy bien a la administración tener esos pisos. Ojo, lo voy a repetir, porque esto lo hemos dicho muchísimas veces y hasta el padre de uno de los asesinos está diciendo lo mismo. Las leyes sesgadas e ideológicas están montadas para que, por tener a los niños
en esos pisos hayan estado recibiendo una cantidad de dinero cada mes, entre 1.800 y 2.000 euros que los niños o que no se gastan para comer ni para darles lo que realmente necesitan, que es una custodia. El cocinero denuncia que su exmujer empleaba ese dinero en consumir sustancias estupefacientes. Además, incide en que con estas prácticas los niños tienen la posibilidad cercana de caer también en este problema. El cocinero ha podido hablar recientemente con su hijo, aunque ha evitado hablar de lo que pasó el domingo, según dice. No es el momento, sino de otra cosa para hostigarle. Así, afirma que va a ayudarle como padre y ahora serán los especialistas, como los psicólogos y psiquiatras del centro, los que tengan que trabajar con él. Ojo que es duro, pero está diciendo la verdad y se está poniendo de alguna manera a las órdenes de la familia, como no podía ser de otra manera, de los fallecidos. Vamos a escuchar lo que dicen de este señor, del padre de uno de ellos, en los medios de comunicación. No solamente es creíble porque lo dice este padre, sino porque tiene forma de documento que presentó en la Guardia Civil. Es decir, la Guardia Civil, 7 horas antes de que se produjera el asesinato de esta mujer, recibe una comunicación por parte del padre en el que dice exactamente que su amigo, el amigo de su hijo se llama, es decir, el nombre de su hijo es menor, empieza por D, su hijo D, explica que su amigo de nombre JJ, junto con su madre, están suministrándole drogas y que como consecuencia de esa ingesta de drogas, su hijo necesita ayuda y como consecuencia de esa ingesta de drogas, su hijo es una bomba de relojería. Y eso se lo comunica a la Guardia Civil 7 horas antes y se lo comunica también a la empresa subcontratada por la Junta de Extremadura que se encarga de la gestión de los inmuebles donde son alojados estos jóvenes. Por lo tanto, 7 horas antes la autoridad pública, la administración, sabía de la peligrosidad en cierres de estos dos chavales. Esto es así. Otra cosa es que ocurre el sábado y sábado sabadete la gente está de vacaciones. No, y que de hecho, ese Carlos, no solo eso, Carlos, sino que como está diciendo, va al hospital, pide permiso para poder llevar a su hijo al hospital para que le evalúen precisamente por esa situación de drogodependencia que en ese momento él sospecha que tiene el niño. Casi en un menor. Él ha contado algo absolutamente dramático. Yo creo que cualquier padre de los que estamos aquí se nos encoge el corazón, como tú decías, Sonsoles. Pero si un menor está bajo la tutela de la administración y es él el que voluntariamente pide que su hijo quede bajo la tutela de la administración, lo que no puede ser es que sea en una escapada, que son habituales todas las semanas. Ahora os cuento un episodio que me contó hace poco la Guardia Civil, sí, muy rápido. Lo que no puede ser es que estén drogándose, porque están de permiso, y que vuelvan a ese piso donde tienen esa misma posibilidad a su alcance. Es un fallo enorme del sistema. Y de verdad, sabéis que yo no soy de ley después de que pase un caso de esto, pero hombre, las costuras del sistema saltan aquí totalmente, por todas partes. Espérame un momento, Luz Sánchez Mellado, que además tiene algo que decir importante, porque Godoy es uno de los mejores amigos de Belén, de la víctima de toda esta historia. Hola Godoy, buenas tardes, gracias por estar esta tarde con... Buenas tardes, gracias a ti, Sonsoles, por darme la oportunidad de estar en el programa y de visualizar el colectivo, lo indefenso que está. Exacto, al colectivo que represento. Que estaba Belén preocupada por su situación laboral, tenía miedo, lo reflejaba, lo contaba. Yo, la verdad, que era una persona que siempre, en los últimos meses, no sé cómo se encontraba, pero ella estaba muy contenta con su trabajo porque era por lo que había estudiado y lo que había peleado tanto y por lo que había luchado, era prácticamente su sueño, el ayudar a los demás. Claro. ¿Cómo está la familia, Godoy? Bueno, la familia es una pasada porque ella trabajaba con ayuda a las personas mayores, trabajaba también dando clases a los niños particulares, por lo tanto era una familia muy conocida en el pueblo de Castuera y el pueblo está destrozado, la verdad. Marta García ayer te va a hacer una pregunta, Godoy. Sí, hay hechos todavía
por esclarecer que no están claros, pero si hay algo que parece que está claro es que en estos centros no hay recursos suficientes, ¿no? Belén os contaba que cuando iba a trabajar tenía miedo. ¿Está normalizado que estén los cuidadores, los educadores solos sin ningún tipo de seguridad? ¿O ellos ya venían protestando de que esa situación no debería ser así? A mí me comentó que tenía unos casos muy fuertes. Supongo que será por lo que tú estás comentando. Estamos totalmente desprotegidos, el sistema no nos protege y es lo que estoy de acuerdo en el padre de D, como habéis dicho. No sé qué hace un chaval que ha estado delinquiendo una semana, haciendo por ahí a saber qué, volviendo a una casa con una cuidadora sola, totalmente desprotegida. No lo entiendo. Claro, es que ese es el tema. Bueno, y ahora es cuando la cosa se pone fea en cuestión del crimen en sí, porque los 3 menores detenidos por la muerte de la educadora en Badajoz se están culpando mutuamente. Los 3 menores detenidos por la muerte de la educadora en Badajoz se culpan mutuamente. Sus declaraciones ante el fiscal fueron contradictorias. Del relato que resulte de la instrucción dependerán los cargos que se le imputen a cada uno. Ahora todos están investigados por homicidio. Juzgados de la Ronda Norte, donde los 3 menores de 14, 15 y 17 años detenidos por el asesinato de la educadora Belén Cortés Flor el pasado 9 de marzo. En Badajoz se culpan unos a otros del crimen y se eximen a sí mismos de cualquier responsabilidad en su muerte. Sus declaraciones ante la Fiscalía de Menores, el pasado lunes, fueron contradictorias y será la investigación la que determine la implicación de cada uno de ellos en este terrible suceso. De momento, todos están investigados como presuntos autores de los delitos de homicidio, robo con violencia, sustrajeron dinero y objetos del piso y de la propia víctima, y contra la seguridad vial, huyeron a bordo de un coche sin tener permiso de conducir y tuvieron un accidente. Pero, ¿cuál fue el detonante de esta brutal agresión? ¿Qué móvil se baraja? Fuentes consultadas por este diario coinciden en que no existe ningún motivo para que explique esta muerte tan cruel, y apuntan a un posible cúmulo de circunstancias que desembocaron en una agresión brutal y mortal. La víctima fue golpeada repetidamente y asfixiada con un cinturón. Lo que sí parece claro es que los 3 tenían intención de fugarse y que Belén Cortés estaba realizando su trabajo, que era impedir que se escaparan y velar por su seguridad, aunque fuera a costa de la suya propia. Los 2 varones habían sido retornados al piso de cumplimiento de medidas judiciales de menores de la calle Castillo de Benquerencia un día antes del crimen, tras 7 de fuga, en los que presuntamente cometieron al menos 2 robos a punta de navaja en Badajoz. Se le imputan al detenido de 14 años, y otro en una cafetería de Villafranca de los Barros, del que se considera autores a ambos menores. La adolescente se quería escapar con ellos. Crimen ocurrió pasadas las 10 de la noche y los 3 menores huyeron en el vehículo de la víctima. De camino a Mérida tuvieron un accidente, pero consiguieron llegar a la capital autonómica haciendo autostop. Allí, según ha podido saber este periódico, se separaron. La menor fue detenida por la Policía Nacional sobre las 4 de la mañana, después de que una vecina, que se la encontró en la calle sola y desorientada, llamara al 091. Cuando los agentes la identificaron, de inmediato la relacionaron con el asesinato en Badajoz. Los 2 varones fueron localizados y arrestados unas 2 horas más tarde en un bloque de pisos. No estaban en ningún domicilio en el que se habían refugiado. La instrucción del caso está en su fase inicial. Los 3 han declarado ante la Fiscalía, pero no ante el juez de menores, por lo que es probable que vuelvan a ser citados. En el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nessi, al que llegaron cerca de la medianoche del lunes, después de que se decretara su internamiento cautelar en régimen cerrado, se encuentran en alas separadas, para evitar que se comuniquen entre ellos. La investigación tendrá que esclarecer qué ocurrió el domingo por la noche en el piso de cumplimiento de medidas. Bueno, y ahora uno de los problemas básicos que se están teniendo es que los abogados de oficio de Badajoz no han querido defender a los 3 menores detenidos por el crimen
de la educadora de España, bueno, de Badajoz. ¿Por qué? Porque parece ser que están implicados, vamos a decir de una manera, no implicados, por supuesto, en el hecho, sino porque parece ser que la pareja de la difunta era colega de ellos. Vamos a escuchar la nota porque es interesante. Los abogados de oficio de Badajoz no han querido defender a los 3 menores detenidos por el crimen de la educadora. El colegio ha tenido que recurrir a letrados de otras ciudades extremeñas. 77 comentó. El asunto de quien iba a asumir la defensa de los 3 menores detenidos este lunes por muerte de la educadora, María Belén Cortés, ha sido un tema delicado y desagradable para los abogados de Badajoz, donde se produjeron los hechos y donde está judicializado el caso. Se da la circunstancia de que la pareja de la víctima trabaja como procurador en los juzgados de la ciudad y es muy conocido en el ámbito judicial local, por lo que los letrados que se encontraban en el turno de oficio tuvieron reparos para hacerse cargo de la defensa de los menores y la rechazaron. Ante las numerosas negativas, el Colegio de Abogados de Badajoz recurrió a compañeros de otras localidades extremeñas. Así lo explica El Mundo.es el veterano abogado Antonio José Pitera, delegado de la Junta de Gobierno del colegio en el partido judicial de Olivenza, quien, tras recibir la llamada, accedió a representar al menor de 14 años de oficio. Me he hecho cargo porque entiendo que el derecho de defensa está por encima de todo, explica. La representación de los otros 2 implicados, un adolescente de 15 años, cumple 16 en abril, y una chica de 17, la han asumido 2 compañeros de Mérida. Cabe destacar además que, para más clamor de quienes piden una revisión de la ley del menor tras lo sucedido, DGP, el menor de los 3 detenidos, cumplió 14 años el pasado diciembre. Es decir, que de haber cometido los hechos 3 meses antes no tendría responsabilidad penal, no tendría que responder ante la ley. Tras la detención de los 3 menores el pasado lunes, el juzgado que estaba de guardia en Badajoz decretó su internamiento como medida cautelar, en régimen cerrado, en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi, ubicado en la capital pacense. Las diligencias se siguen contra ellos son por los delitos de homicidio, robo con violencia. Presuntamente le quitaron a la víctima todo lo que llevaba encima, incluido su teléfono móvil, y contra la seguridad vial, ya que los 3 menores huyeron en el coche de María Belén. Bueno, pues este caso creo que va a levantar muchas ampollas, cosa que en este canal hemos hablado, el tema de los menores y el tipo de incidencias que hay, o que hacen, ¿no? O que provocan, y qué medidas se tenían que tomar o no. De hecho, como hemos visto y hemos comentado desde el principio, muchísimas gracias, Paqui 48, 21 meses con nosotros. Muchísimas gracias por esas subs. Lo que hablamos, ¿no, chat? Que esto se tiene que revisar, que esto no tiene que salir gratis, porque seas o no menor de edad. Quitarle la vida a nadie, tengas la edad que tengas, pues tiene que pagarse. Entre otras cosas, como el hecho, por ejemplo, que el padre de uno de ellos lo puso en conocimiento a las autoridades y le pidió auxilio a las autoridades. ¿Y las autoridades qué hacen? Por lo que les viene bien, el dinerín, como hemos visto. Ese dinerín que les viene bien para esos servicios, ¿no?, que conocemos todos y por lo que siempre hemos hablado en este canal.